la parte teórica de movimiento circular, bueno, todo esto está explicado en unos videos, ¿verdad? Entonces voy a adelantarme hasta la parte de la aceleración centrípeta. Esa sería la fórmula para aceleración centrípeta. Ahora esta que ven acá, que es velocidad al cuadrado entre el radio. Esta fórmula que ven acá es del perímetro de un círculo, que es 2pi por r. Si vimos esto entre el periodo, que es lo que tarda en dar una vuelta, también obtenemos la velocidad. Entonces, en un caso como este, que teníamos el radio, podemos calcular el perímetro, y además de eso nos indicaba que duraba o que daba 3 revoluciones completas por segundo. Eso es una frecuencia. Si ustedes dividen 1 entre 3, ¿verdad?, que es el inverso del periodo, nos da 0,333, que ese sería el periodo. Es una forma de calcular la velocidad y poder aplicarla luego en la fórmula de aceleración centrípeta. Esta es la misma fórmula que acabamos de ver. Vean lo que les decía, de que la frecuencia es el inverso del periodo, y viceversa. Si usted tiene la frecuencia y ocupa el periodo, le saca el inverso también. Sería 1 entre f en ese caso. Y esta es la fórmula para velocidad, pero utilizando la frecuencia. Esa es la fórmula que me decía de fuerza centrípeta. Ajá, esa que se las igualó en un ejemplo que usted me mandó. Uh -huh. ¿Tiene el número del ejemplo para buscarlo? Sí, ya se lo digo. Okay. Si ustedes ven en el ejemplo anterior, con la fórmula que hemos visto hace un momento, tenemos la de la aceleración, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Y recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si ya conocemos la aceleración, que es esta fórmula que se ve aquí, nada más le agregamos la masa y ya tenemos la fuerza centrípeta, que es esta fórmula que tenemos ahí en la presentación. ¿Hay alguna duda con esa fórmula específicamente? Profe, el ejemplo es el 10.15. El 10-15. Aquí dame un momento para buscar. Vamos a ver directamente el ejercicio que está acá. Ese 10.15 lo que dice es que un día lluvioso el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es de solo 0,4. Y nos preguntan que cuál es la rapidez máxima a la que puede transitar un automóvil en una curva de 80 metros de radio. Entonces, recordemos que la fuerza de fricción en estos casos nos está haciendo la vez de fuerza centrípeta. Entonces, si vamos a ver si lo logro igual. Estoy viendo aquí una aplicación en la tablet para ver si logramos representar esto mejor. Bueno, no me está abriendo. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vea que en este caso no me están dando ningún peralte. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, aquí nos vamos a encontrar que tengo una fuerza vertical hacia arriba, que es la normal del vehículo, y hacia abajo, que sería igual al peso, que es masa por gravedad, y hacia el centro del círculo, hacia el centro de la curva, vamos a tener la fuerza de fricción estática, y esa fuerza de fricción es la que nos hace las veces de fuerza centrípeta. Voy a incorporar a alguien que se está incorporando acá por encima. Entonces, lo que hacemos es que igualamos esas dos fuerzas, la de la fricción y la fuerza centrípeta. Recordemos que la fuerza de fricción, la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. Y la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado
entre el radio. ¿Y qué es lo que andamos buscando? La rapidez máxima, ¿verdad? Entonces vamos a despejar ese valor. Lo primero es que igualarlo, sería el coeficiente por la normal, que la normal, si veamos sumatoria de fuerzas, nos damos cuenta que es igual al peso, ¿verdad? Que es masa por gravedad. Entonces esto que ustedes ven aquí es la normal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y lo igualamos con esta otra parte de la ecuación, que es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces vean lo que pasa. Esta masa con esta se nos cancelan, ¿verdad? Porque una pasa a ir a la otra. Y se nos simplifica la ecuación de la siguiente manera. Tengo el coeficiente por la gravedad y este radio que tenemos aquí lo pasamos a multiplicar y eso es igual a la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo eliminamos el cuadrado? Sacando raíz a ambos lados. Y de esta forma nos queda la ecuación y simplemente ya lo que tenemos que hacer es sustituir. Vean que tenemos el coeficiente. Alguien más se nos unió. Ok, tenemos el coeficiente de fricción que el enunciado nos dice que es 0,4, la gravedad que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y el radio son 80 metros. Vamos a ver qué valor nos da esto. 0,4 por 9,8 por 80. Y a todo le sacamos raíz. Nos da 17.70 metros sobre segundo. ¿A usted les da eso? Pasando esto a kilómetros por hora para ver cómo nos da con el enunciado que está ahí. Nos da 63.75 kilómetros por hora. ¿Cómo les fue? Sí, sí, dime yo, profe. Ok. ¿A todos les queda claro? ¿Alguna duda? Profe, pero digamos, esa fórmula solo se usa así en ese caso, para ese tipo de problemas, o hay una forma más directa de No, igualarla, o ya, para ese tipo de problemas se va a tener que despejar de esa forma. Y ahorita podemos ver otro caso donde también se puede utilizar esta fuerza centrípeta, que es con el péndulo cónico. ok. Nada más como para repasar, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ahora está en equilibrio. Entonces tengo arriba la normal menos, voy a pasarme para arriba porque se me está activando. Voy a pasarme para acá. La normal menos la masa por la gravedad, que es el peso, es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual a la masa por la gravedad. De aquí es donde sale este valor, que no sé si más bien, por si tenían alguna duda de dónde fue que salió. Profesor, Sí, señor. una pregunta, es que lo que no pude hacer yo fue el diagrama. O Este sea, yo acá. sí, o sea, no pude acomodarlo. Sí, sí lo vi lo vi en las fotocopias, pero sí, pero no pude acomodarlo. Al final intenté acomodarlo, pero me compliqué un poco. Ok, No sé pero si ¿es este mismo que usted ve aquí o es el que viene en peralte en curva o el péndulo el peralte cónico? en curva. Ah, muy El bien, peralte en entonces ya curva. vamos a ver un ejemplo de ese. Ok. Este 10.15 es en un plano horizontal. Ve que en el Ah, enunciado ok. no nos dicen nada de un ángulo ni nada por el estilo, ni habla la palabra peralte en curva o peralte o péndulo cónico, que es donde va a estar ese que usted me comentaba, que se le envió un poco. Y ahorita vamos a llegar ahí para verlo. Gracias. Vamos a atrasarnos un momento para hacer un breve repaso de lo que conlleva esto. Bueno, acabamos de ver este ejemplo de la fuerza centrípeta. Aquí se vieron algunos ejemplos, ¿verdad? Que estos igual están en el video para que los vean. Y aquí entramos en el tema de peralte en curva. El ejemplo que acabamos de hacer es casualmente este diagrama de cuerpo libre. Ven que es un plano horizontal como se muestra acá. Ahí no tenemos todavía ningún ángulo, vamos a seguir avanzando. Vean que aquí trabajamos con las dos fórmulas que acabamos de ver
la de fuerza de fricción y la fuerza centrípeta, y como la fuerza de fricción está haciendo la fuerza centrípeta para que continúe con ese movimiento curvo, es que igualamos ambas ecuaciones y nos queda la ecuación ahí como se muestra en la pantalla. De hecho que llegamos a esta misma fórmula, ¿la ven? Ok, entonces acá está lo que me preguntaba sobre el peralte en curva. Entonces veamos que en estos casos, y aplica lo mismo para péndulo cónico, ahora lo vamos a ver. Tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? El plano cartesiano. Recordemos que la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. No es contraria o opuesta al peso, sino que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso la normal tiene esta dirección. El ángulo es este mismo. ¿Lo ven? Y está alineado con el eje Y. Ustedes pueden tratar de darle vuelta ahí utilizando algún lápiz o algo así, de forma que les genere algún tipo de referencia y puedan, digamos, interpretarlo mejor. Hacia abajo, ¿qué vamos a tener? El peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Y en estos casos, de peralte en curvas, la fuerza centrípeta nos las va a hacer la componente X de la normal. Hoy, lo que es igual a decir n por el cos de zeta, por el sen de zeta, perdón, n por el sen de zeta. Eso se entiende, hasta ahí se entiende. Si ustedes logran, es que aquí tengo allá, si ustedes logran ver este diagrama de cuerpo libre, como el ángulo zeta está acá, ¿verdad? Adyacente al eje Y, el cateto opuesto está aquí arriba, ¿lo ven? ¿Lo logran apreciar? Entonces sería, la componente horizontal de esa normal sería n por el seno del ángulo zeta. Y si quisieran averiguar el cateto adyacente, que sería la componente vertical de esa normal, sería n por el coseno del ángulo zeta. Ahí se acaba de incorporar Derian también. Bien, ¿alguna duda con este diagrama de cuerpo libre? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro, pero me interesa que por el momento está claro, digamos, de dónde salen las fuerzas. Recuerden que tenemos el chat también, por si quieren hacer una consulta, prefieren hacerlo por ahí, lo puedo observar desde el chat. Seguimos, a ver si hacemos algún ejemplo de este. En este caso, recuerden que acabamos de ver que la componente horizontal de esa fuerza normal es n por el sen de zeta. Esa es la componente que nos va a realizar la fuerza centrípeta. Ven que en este caso ya no lo igualamos por la fuerza de fricción, sino que va a ser la componente de esa fuerza normal que nos va a ayudar a mantener la trayectoria curva. Entonces, esa componente normal, de la normal la vamos a igualar con la fuerza centrípeta. En el segundo caso, o esta fórmula que ven acá, lo que se hizo fue igualar las fuerzas que están en el eje Y, que teníamos n por el cos de zeta, que es la componente horizontal, vertical de la normal. Eso quedó un poco feo. Vamos a borrar esto.
n por el coseno del ángulo zeta. Y aquí tengo la masa por la gravedad. De aquí es donde sale esta fórmula de acá. Y lo que vamos a hacer a continuación es dividir la primera fórmula. Vamos a dividir la fórmula 1 entre la fórmula 2, que sería n por el seno del ángulo zeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y todo eso lo dimos entre n por el coseno de zeta y es igual a la masa por la gravedad. Esto es masita, coseno del ángulo zeta. Y vean que aquí la n se nos cancela, la normal, la masa aquí se nos cancela también. Y el seno entre el coseno es la tangente del ángulo, zeta. Y eso es igual a la velocidad al cuadrado entre la gravedad por el radio. Esa fórmula es para calcular el ángulo de peralte óptimo. En el momento en que ustedes ocupen, bueno, esa fórmula así como está, así tal cual, les va a dar la tangente del ángulo, ¿cierto? Pero lo que tendrían que hacer ustedes es sacarla, como ese tangente está multiplicando, lo pasan al otro lado de ver, quiere decir que la tangente inversa del resultado que les da a la derecha. ¿Alguna duda con eso? ¿Kerry, alguna duda o Andrei? No, profe, gracias. Ok, Estoy muy bien. Si alguien tiene una duda, me dice o me escriben. Ese ejemplo igual está resuelto en la, bueno, lo explicamos en el video, entonces ahí cualquier cosa lo pueden consultar. Me interesa que veamos esto de péndulo cónico, que funciona de la misma manera. Entonces ustedes ven acá el diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza, que es esta tensión, que se asemeja mucho a la fuerza normal en el ejemplo anterior, ¿verdad? Estaba orientada de la misma forma. Hacia abajo vamos a tener igual la masa por la gravedad y vamos a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. Entonces, esa componente horizontal de la fórmula es esta. Noten que en esta presentación este ángulo zeta debería estar acá. Corregir eso. Si ven la imagen de al lado, vean aquí donde está el ángulo zeta, aquí arriba. Entonces ese ángulo zeta más bien va acá y coincide con la componente t que habla del sen de zeta. De lo contrario voy a ser el coseno zeta. Entonces nada más para que tengan eso en cuenta y si lo tienen que corregir o anotar en algún lado que lo hagan. El ángulo zeta entonces está acá y no aquí. Pero entonces el diagrama de fuerzas es exactamente igual. En esta parte de aquí arriba, la tangente del ángulo zeta es orientado en la parte geométrica. Recordemos que la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente del ángulo zeta. ¿Y quién es el cateto opuesto de este ángulo zeta? Sería el radio, ¿cierto? Y el cateto adyacente. Hoy se va. Ajá. Y el cateto adyacente sería la hipotenusa. ¿Okay? ¿Alguna duda con este diagrama? Es igual, ¿verdad? En esta diapositiva igual se desarrollan las fórmulas. Vean que aquí tomamos en cuenta, eh, vamos a revisar de dónde salió este. Ajá, de acá. Veamos que la fuerza centrípeta la está haciendo la componente horizontal
de la tensión, que es esta que ven aquí, y la igualamos a la fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado ante el radio. Y según el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, aquí tengo la componente vertical de la tensión, que es TY, que equivale a T cordecita, y aquí abajo tengo masa por la gravedad. De la misma manera como hicimos en el ejemplo para Peralta en curvas, dividimos la primera ecuación, esta, entre la segunda ecuación, cancelamos las T, ¿verdad? Esas ustedes se cancelan, y seno T coseno nos da tangente. Vean que las masas igual se nos cancelan y nos queda velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, anteriormente hemos visto que la tangente en la parte geométrica sería el radio entre la altura. El radio entre la altura. Eso es una H. Y fue lo que se hizo acá. Como la tangente del radio entre la altura, esto es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. A partir de aquí es que se continúa en esta diapositiva, y ahí despejamos esta fórmula para averiguar la altura, ¿verdad? Para averiguar la altura acá, y en las que siguen lo que sustituimos fue el valor o la fórmula para averiguar velocidad cuando tenemos frecuencia. Y esta es otra fórmula para averiguar la frecuencia, que es un medio de, o 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad entre la altura. Esas fórmulas es importante que las tengan ahí anotadas a mano para resolver los ejemplos que vienen al final. Tenemos un chat aquí. Ok, Derian, en realidad no tenemos mucho rato de, de iniciar la clase. Lo que estamos haciendo es repasando el tema 6, la primera parte. Este tema está guardado en YouTube. Ahí yo les pasé el link por medio de Google Classroom. Y simplemente estamos repasando un poco la materia para desarrollar unos ejemplos que vienen al final. Entonces, si tienen alguna consulta, más bien ahí nos escribe por el chat, o si no, o por medio de voz. En cualquier momento pueden interrumpir. Profe, ese diagrama de cuerpo libre que acabamos de ver, es que no le agarré bien a lo del ángulo. Ok, Ah, sí. vamos de nuevo, vamos a borrar este. Ok, nosotros vamos a partir con el diagrama de cuerpo libre en ese punto. ¿Me están escuchando? Sí. Profe, tengo una duda, profe. Sí. Usted va a mandar las fórmulas ya de la conversión, porque la clase pasada, cuando hicimos la tarea, había que convertir algunas fórmulas, y esta ya me imagino que igual, usted va a mandar esas fórmulas. Posiblemente las fórmulas que vienen sean como esta que ven acá, como estas dos, ¿verdad? Y ustedes tendrían que llegarle a esta, por ejemplo, Ya. o la de fuerza centrípeta. Y ¿Saben? bueno, Ok, les decía entonces que el diagrama de cuerpo libre parte acá, ¿verdad? En donde está el centro de la esfera en ese caso, y empezamos a identificar a dónde es que están las fuerzas. En este caso tengo una fuerza que es de tensión y la está haciendo la cuerda, ¿verdad? Esa cuerda es la que está sosteniendo el balón que está girando en esa trayectoria. Hay una componente horizontal de esa fuerza que está en esta dirección, ¿verdad? Y una componente vertical que viene por acá. Entonces esto sería Tx y este sería Ty. Este ángulo, vean que nos lo representan aquí, a la par del eje, sí, a la par del eje Y. Ustedes perfectamente podrían trabajar con ese ángulo, o bien lo identifican en este punto, ¿verdad? No aquí abajo, porque en este no está adyacente al eje X, sino que más bien está adyacente al eje Y. Eso sí lo identificamos bien, ese ángulo. Noten
que les mencionaba hace un rato que aquí por error en la presentación está identificado adyacente al eje X, pero lo correcto es acá. ¿Cierto? Ok, entonces, ya una vez que ustedes tienen identificado sus fuerzas, pueden hacer las sumatorias de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. El sistema ahí está en equilibrio. Me parece un 5, más bien. El sistema ahí está en equilibrio y procedemos a hacer el despeje. En X, ¿qué tengo? En X tengo em, la componente horizontal de la tensión, que es T por el seno del ángulo θ. Y eso es igual a la fuerza centrípeta, ahora que es masa por la velocidad al cuadrado ante el radio. No sé si lo pueden ver, cualquier cosa me dice. Y en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tengo la componente vertical de la tensión, que es T cos de θ, que es igual a masa por gravedad, porque es lo que tenemos hacia abajo. Ya despejada la ecuación. Y era donde tenemos que ir. Ven, es lo que tenemos acá, la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Queda más claro ese desarrollo? Profe, Sí. este ejemplo que estamos haciendo se puede resolver con Pitágoras, ¿no? Con Pitágoras usted podría averiguar, por ejemplo, la longitud de la cuerda si conoce el radio y conoce la altura, por ejemplo. En la parte geométrica usted sí podría utilizar la Pitágoras, ¿verdad? Para descomponer. Y igual, si usted tuviera la componente horizontal, si usted tiene la componente horizontal de la tensión, también podría averiguar esta tensión como tal, ¿verdad? La componente horizontal y la vertical. Pero como nos lo están dando, no tenemos la información suficiente para hacerlo, entonces habría que desarrollarlo de esta forma. Si quiere hacemos un ejemplo de este tema de péndulo cónico como para ver si nos queda más claro. Yo no sé si en la presentación al final venía alguno de estos. Yo creo que sí. Así, el 1025, ¿verdad? Vamos a ver si es este. Ok, nada más para antes de entrar en los ejemplos, este movimiento, un círculo vertical, es una fórmula muy sencilla. No sé si lo lograron ver en el video que les subí, pero aquí lo que tenemos son dos etapas, ¿verdad? Una, cuando la esfera está abajo, tenemos una fuerza que va hacia el centro, que es la tensión, y una fuerza opuesta, que es el peso de la esfera. Y cuando estamos en la posición más alta, tengo la tensión que va hacia el centro igual, y además en la misma dirección va el peso. Por eso es que en estas dos fórmulas son idénticas a excepción del signo, ¿lo ven? Porque en la primera fórmula las dos van hacia el centro y se enumeran como negativo. Todo lo que va hacia el centro va positivo, perdón, no negativo, va positivo. Y en este caso, la tensión 2 va hacia el centro, o sea, es positiva. Pero el peso va en dirección opuesta, por lo tanto se identifica como negativo. Entonces quería explicar y recalcar esas dos ecuaciones. ¿Alguna duda con estas? Esto es para movimiento en un círculo vertical. Profe, ¿lo puede explicar otra vez? Ok, vamos de nuevo. Cuando tenemos la esfera en el punto más bajo, yo tengo una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Como siempre, que es el peso, y tengo una fuerza que va hacia el centro del círculo, que es la tensión, ¿verdad? Esas dos fuerzas
están igualándome a la fuerza centrípeta. Entonces, yo lo que hago es que le acomodo en una ecuación, tengo la tensión 2 que va hacia el centro, por lo tanto va positiva, el peso va hacia abajo, entonces va negativo o en dirección opuesta. Y esas dos fuerzas me equivalen a mi fuerza centrípeta, que es masa por velocidad al cuadrado entre radio. Bien, en el caso de arriba, el diagrama de cuerpo libre lo que nos indica es que tengo una tensión 1 y un peso. Ambas están hacia abajo, hacia el centro. Aquí tenemos una consulta. Ok. Ahí tenemos las dos fuerzas que van hacia abajo. Entonces tengo la tensión 1 que va hacia el centro, por lo tanto es positiva. El peso que va hacia el centro, por lo tanto es positivo. Esas dos fuerzas juntas son mi fuerza centrípeta, por lo tanto lo igualo la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y así nos quedan las dos fórmulas. Seguimos. Esa es una estrategia para resolver problemas. Ustedes la estudian ahí en sus casas. Ese es un ejemplo que también está resuelto para estas últimas fórmulas que acabamos de desarrollar acá. Y busquemos, dijimos la 1025. Esta la resolvimos hace un momento. Es esta. Todos los que están acá han presentado las tareas ahí en Classroom. Ahí yo recuerdo que algunos sí, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, para que hagan para que suban toda la información a esa plataforma, porque la intención es que ese sea nuestro respaldo de que efectivamente estamos avanzando con la clase, ¿verdad? Toda la información se la estoy subiendo por medio de Classroom, las tareas las dejo ahí. Profe, ¿verdad que solo ha dejado una tarea nada más? Sí, solamente una tarea para tampoco saturarlo mucho de información. Sí es importantísimo que realicen todos los ejercicios, pero con el propósito de evacuar dudas, pero evaluada, solamente les he subido una. Posiblemente sí. hoy les pongo otra, hoy o en el transcurso de estos días, porque tengo que hacer una presentación del tema 7. Si nos da chance y ustedes están de acuerdo, podemos hacerlo de una vez, el tema 7. Y les subo el video a los compañeros que no pueden verlo, ¿verdad? Que no pudieron estar acá. Hay una aplicación que se llama Cam Scanner. Con esa aplicación ustedes pueden descargar y convertir las fotos en PDF, de manera que no tengan que subir una por una, sino que suben el archivo de PDF. Es más fácil para ustedes, menos pesado, menos datos, y también para efectos de revisarlo es más sencillo, porque es como abrir un archivo normal. Entonces se los voy a poner en el chat. Honestamente yo no la he bajado, me pasaron el santo, entonces sí sería bueno que lo utilicen. Ya les voy a poner aquí el nombre, es Cam Scanner, si no me equivoco es así, Cam Scanner. Voy a ver si lo puedo verificar así rápidamente. Es con una M, no con dos M's. Cam Scanner, así. Así es como aparece. Ok, entonces en este ejemplo 10.25 nos preguntan cuál es la rapidez lineal de los contrapesos ilustrados en la figura. Si la longitud L mide 20 centímetros, el ángulo θ es de 60 grados. Y también nos preguntan por la frecuencia de revolución.
para poder aplicar las fórmulas que ya vimos, tenemos que iniciar averiguando la parte geométrica, ¿verdad? Primero vamos a averiguar el radio. No lo conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar averiguando este radio. Si conozco la longitud, que es 0,2 metros, y conozco el ángulo, yo podría multiplicar esa longitud por el coseno del ángulo, ¿verdad? Para poder averiguar R. Dice que el coseno, no, el coseno no, el seno, ¿verdad? Porque recordemos que estamos trabajando con este ángulo de aquí. El seno del ángulo θ es igual al radio, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es L. Por lo tanto, el radio es igual a L por el seno del ángulo θ. Desarrollando eso, tenemos que la longitud de 0,2 metros por el seno del ángulo, que son 60 grados. Eso nos da una longitud del radio de 0,173. Si pueden, lo verifican. Bueno, eso es una M. Conociendo el radio, podríamos averiguar también la altura. La tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El opuesto es R y la hipotenusa es H. Entonces, lo que hacemos es que el H lo pasamos a multiplicar y la tangente del ángulo θ la pasamos a dividir. Nos quedaría así. La altura es igual al radio entre la tangente del ángulo θ. Eso es el radio entre la tangente del ángulo θ, que son 60. Vimos que el radio nos dio 0,173. Este valor lo dividimos entre tangente de 60 grados y nos da 0,1. 0,1 metros. Ahí más o menos, ahí me disculpan por esa letra, pero es que estoy escribiendo en la pantalla y no es tan fácil. ¿Se va entendiendo? O me devuelvo en algún momento. Recuerden que es importante que si tienen alguna duda me lo hagan saber. Profe, en el último, en la tangente, no entendí bien la fórmula. Ok, voy a borrar eso otra vez. Voy a borrarlo para volverlo a hacer. Voy a tratar otra vez con la aplicación a ver si ya me funciona. Vamos a borrar esta parte de la tangente. Lo volvemos a desarrollar. Ok, vean que la tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto entre adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de este ángulo θ que se ve en la imagen? Sería el radio, ¿verdad? Entonces, el radio dividido entre el cateto adyacente a ese ángulo, que sería en este caso la altura. Yo no sé si les dije hipotenusa ahora, es la altura. Es ese valor que vemos ahí y es lo que andamos buscando precisamente. ¿Cierto? Entonces, vamos a despejar esta ecuación. Tenemos la altura que pasa a multiplicar y la tangente la pasamos a dividir.
¿cierto? Entonces tengo la altura es igual al radio entre la tangente del ángulo θ. Ok, entonces la altura es igual al radio, ya hemos visto que es 0,173. Si ustedes dejan todos los valores que averiguaron anteriormente, para averiguar el radio les da un valor más preciso, si no les va a dar un valor muy aproximado como 0,099 o algo así. Y la tangente, la dividente de la tangente de 60 grados. Ok, eso les va a dar 0,1 metros. ¿Qué tal quedó esa explicación mejor? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, excelente. Bueno, profe, a mí me dio 0.099, me imagino que solo redondea ahí, queda 0,1. Correcto. Es lo que les mencionaba justamente, digamos, si usted mantiene todos los decimales de la operación anterior de 0,2 por el seno del ángulo θ, que fue lo que utilizamos para igual el radio, le va a dar 0,1 cerrado. Si usted utiliza solo 0,173, le da 0,099, pero si usted lo redondea a 0,1. Ok, profe, está bien. Entonces ya con esos valores, un segundo. Ya con esos valores ya podríamos aplicar fórmulas, ¿verdad? Puedo borrar esto para que no, para seguir anotando en esta misma pantalla y no pasarnos. Vamos a borrar esto. Ok. En la presentación habíamos visto una fórmula que nos dice que la tangente, segundo, la tangente del ángulo θ es igual a la fuerza centrípeta, que es masa por, perdón, esto no es, esto lo borramos, que la tangente del ángulo θ es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. Es un cuadrado para que lo tengan en cuenta. La tangente del ángulo θ entonces es la velocidad al cuadrado por dividido entre el radio por la gravedad. Y lo que andamos buscando es esa rapidez. Entonces multiplicamos la tangente del ángulo θ por el radio, que está aquí abajo, lo pasamos a multiplicar. Lo mismo que la gravedad está dividiendo, lo pasa a multiplicar. Y luego le sacamos raíz a todo. Ya lo que nos queda sustituir los valores sería la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo acá. La raíz cuadrada de la tangente de 60 grados por 0,173, que era el valor del radio, por la gravedad, que es 9,8. Eso nos da un valor de 1,71.4, o más bien 1,714 metros sobre segundo. Con eso entonces tenemos la velocidad. Lo último que nos piden averiguar sería la frecuencia. Y igual tenemos una fórmula para frecuencia. Igual ya está ahí en la presentación, que es 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad entre la altura. ¿Ven? Ya sería cuestión de despejar esos valores. 1 entre 2 veces pi por la raíz cuadrada de 9,8 entre la altura que habíamos averiguado previamente, que es 0,01. 0,1, perdón. Eso nos da una frecuencia de 1,59 o más bien 1,57 revoluciones por segundo.
Profe, yo usé otra fórmula para averiguar la velocidad. Ajá, ¿cuál sería? Despejé R sobre H es igual a velocidad a la 2 sobre gravedad por radio. R sobre H es Es igual a... igual a, es igual a velocidad a la 2 ¿Y sobre No, gravedad por radio. dejé por era la 2. esa dónde la sacó? Profe, Esa es la que usted puso al principio para averiguar la altura. Ok, vamos a... Y le dio Es que igual no, 1.7. sí, me dio 1.714.64. Vamos a buscarla, a ver si está acá. Es que no, Esta. es así, Ok. pero es que no sabía dónde sacar esa tandecita. Muy bien, no sabía dónde la sacó. El ángulo que está acá, ya que nos lo dan, son 60 grados. Ajá. Entonces nada más es multiplicarlo por la tangente del ángulo de 60 grados en este caso. En la calculadora se pone la raíz cuadrada, tangente de 60, Ajá. por el radio que era 0,173, Ajá. por la gravedad que es 9,8 y se lo tira directo. Igual esa fórmula ve que le funcionó, entonces no hay ningún problema. Pero sí, pues si no tuviera, bueno, algunos otros datos, pero esa fórmula, ¿de dónde la saca uno? Esta Esta de la velocidad. que desarrollamos Esta de- nosotros, ¿Sí? veámosla acá. Es esta, ¿la ven? Ah, yo la busqué, no la encontré. Ajá. Fue el resultado de dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien me iba a preguntar algo también? ¿Alguna duda con alguno de los ejercicios que quedaron por ahí para resolver? profe, Ajá. el 10.37 lo podría resolver. 1037 es este que tengo aquí proyectado. Correcto. Ok, este lo vamos a resolver con esta formulita que tenemos acá, solo que hay que hacer un paso primero que es averiguar la velocidad final en este punto, ¿verdad? Esa velocidad final la vamos a averiguar ya les voy a explicar, ¿verdad? Para buscar el lápiz. Con esta fórmula que ya les voy a decir de dónde viene. Por acá la habíamos visto hace poco. 2G por H. Velocidad crítica es, profe. Ajá, la velocidad es la misma, ¿verdad? Velocidad crítica, 2G por H. Está más para acá. Ah, no, esto no tiene el coeficiente. Es raíz cuadrada de radio por gravedad. Vamos a ver. Es que yo la tengo como la fórmula de energía, pero nosotros todavía no hemos visto eso, ¿verdad? Conservación de energía, eso es lo que tenemos que ver hoy. Nada más déjenme verificar, a ver. Profe, esa Velocidad fórmula, crítica, perdón, velocidad crítica es raíz cuadrada de gravedad por el radio. Pero está dejando botado el coeficiente de Da un fricción ejemplo de eso. esta vez. Esa es la velocidad crítica. Ah, vamos a ver. ¿O usted se refiere a ese? Vamos a ver. Ajá, 2G por R, pero sí no es la misma. Esta es 2G por H, que a la larga es la misma, ¿verdad?
Las largas son... Ah, bueno, pues no es igual. Bueno, les voy a explicar para ver si... Yo creo que esta fórmula o este problema, en realidad para resolverlo ocupamos ver primero lo de la clase de hoy, que es conservación de la energía. Si nos adelantamos un poco, ahorita si nos da chance lo vamos a ver hoy, si no se los voy a dejar posteado en el video. La energía, la ley de la conservación de la energía dice que la energía potencial inicial más la cinética inicial es igual a la potencial final más la cinética final. Esta letra que ven de primero es una U, que representa la energía potencial. La que sigue la K representa la energía cinética. Y la energía potencial es masa por gravedad por altura. Vean que en un primer caso, cuando está en el punto más alto, ella lo que tiene es únicamente energía potencial, no hay velocidad. Y en el punto más bajo no hay altura, lo único que tiene ahí es velocidad. Entonces, la energía cinética inicial es cero y la energía potencial final va a ser cero. Entonces, toda la energía inicial es masa por gravedad por altura, que eso equivale a la potencial. Y la cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Veamos que aquí las masas, a la hora que despejamos, se nos cancelan. Y vamos a despejar la velocidad. La velocidad al cuadrado es igual. Este 2, vean que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. 2g por h. Y le sacamos raíz. Y es la fórmula que les estoy tratando de explicar. Con esa fórmula nos queda muy sencillo averiguar cuál es la velocidad en este punto más bajo. Únicamente multiplicando 2 veces o sacando la raíz al resultado de multiplicar 2 por 9,8 por la altura, que en este caso son 20 metros. Eso nos da 19, vamos a verificar. Ok, no son 20 metros. Son 12 metros. Eso nos da 15.33 metros sobre segundo. Ya partiendo del hecho de que tenemos ese dato, porque repito, digamos, esa fórmula la vemos hasta esta semana. Partiendo del hecho de que tenemos ese dato, ya nos queda fácil utilizar esta fórmula para poder despejar. Si leemos el enunciado, lo que nos dice es que hay una niña de 36 kilogramos que ocupa el asiento de un columpio que está sujeto por 2 cadenas de 20 metros de longitud cada una. Si una persona suelta a la niña de una posición de 8 metros por debajo del punto más alto, ese es un dato importante porque son 8 metros por debajo de este punto más alto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utiliza esta altura de 12 metros para calcular esta velocidad final. ¿Qué fuerza ejerce sobre la niña cuando llega, o más bien cuando ella pase por el punto más bajo, que es donde está la velocidad final ahí en la ilustración? Entonces, ¿qué hacemos? Esta masa o este peso que está restando lo vamos a pasar aquí a sumar y despejamos la tensión. Entonces, la masa por la velocidad que acabamos de averiguar al cuadrado dividido entre el radio, más la masa por la gravedad, que es el peso de la niña. Vamos a desarrollarlo para ver si nos da bien. Ustedes igual lo pueden hacer ahí mientras tanto. La masa son 36 por la velocidad, que es 15.33. Eso está elevado al cuadrado, la velocidad. La dividimos entre el radio. Ese radio sí son los 20 metros, ¿verdad? Que es lo que mide la cuerda. Y le vamos a sumar la masa por la gravedad. Y nos da los 775.8.
newtons. ¿Este queda claro? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda ahí con este? Estamos bien. Profe, yo traté de hacerlo y no me dio resultado. ¿Cómo puedo averiguar la velocidad? Empezando por ahí, porque ahí sí, este ejercicio más bien debería estar en el otro lado, en la presentación de hoy. No, no, igual lo seguí con usted aquí porque no lo había hecho. Ah, muy bien. ¿Qué resultado le dio? Me dio muy grande, me dio 1000 y algo. La masa usó 36 kilogramos. Ajá. Lo Una multiplicó velocidad por, 15.33 que usted lo hizo, lo dio al cuadrado ajá, y lo dividió entre. en 20. Ah, ok. Y luego, aparte de esa operación, le sumó los 36 por 9,8. Ajá. Eso me fue muy alto, el doble se me fue. Debe ser que hay, revise bien los valores. A ver, 36 por 15,33 o le puso 153, no. No, 15.33. Y elevado al cuadrado. Ajá. Voy a volverlo a hacer. Ok, Espere. intentémoslo, a ver. No, igual, bro, me sigue dando, bueno, ni 1000, son como 149.240 por ahí anda. Qué interesante. Voy a borrar esto de la presentación. No es que lo estamos multiplicando. Tiene que sumarle la masa por la gravedad. Ajá, es la suma. Ah, yo creo que sí, ajá, eso es, Ah, excelente. lo multipliqué. Sí, no, ni igual, ni sumándola. Sigue dando el mismo resultado. Y ya la hice por partes. Primero hice la primera parte y después de sumé la masa por la gravedad y me sigue dando un número muy grande. Y de verdad está sumándola. Sí, sí. ¿Cuánto le da el primer valor? Haga nada más. Vea, voy a hacer la primera parte. Ajá, 36 por 15,33 al cuadrado. Entre 20. Eso debe darle 423. Ajá, eso sí me da bien, 423. Cuando le sumo la masa y eso, se me da un montón. Ok, luego le suma. 36 Ajá, más por ajá, por 9,8. 9,8. Ahora sí, ya me dio. Ok, debe ser algún paso ahí que Que me estaba va brincando o que multiplicando. estaba haciendo raro. Sí, Sí. sí, ahora sí ya me dio. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda o si quiere que aprovechemos y eh, trabajamos con la presentación de hoy. ¿O quieren repasar algo más de esto? Con la clase de la semana pasada, de la segunda parte del tema 6, ¿hay alguna duda? Si quiere, voy a compartirles primero Profe, Sí, miras que yo tengo una O ahí en la tarea. ajá, Miras de que yo más o menos tomé foto al problema y todo porque es uno donde
¿Hay alguna otra ahí que quieran ver? Yo no sé si ya, perdón, Yo quería ver la 10.17 10, de esa tarea, de esta. Peralta, creo que es. Ajá. Ok, muy bien. Un comercial, no sé si ya todos vieron que eh, les envié un link ahí por correo para unirse a un grupo de WhatsApp. La intención de ese grupo es tener una comunicación más fluida, no estar dependiendo de un correo electrónico. Eh, en mi caso, bueno, yo trabajo de 7 a 5 todos los días, entonces si me escriben a esa hora y les puedo responder en buena hora, pero si no apenas yo tengo un chance que me desocupe, los voy a atender. Igual, si ocupan que le pasen alguna respuesta de alguno de los ejercicios que estamos desarrollando, o inclusive coordinar alguna sesión extra que ocupemos como la que estamos haciendo hoy, la podemos hacer por ahí. La intención es utilizar todos los medios que sean posibles de manera que a ustedes se les facilite este proceso, ¿verdad? Que no ha sido ni fácil para usted ni para nosotros, ¿verdad? Que también hemos tenido que estar capacitándonos y innovando en este tipo de aplicaciones como la de Zoom, que bueno, dentro de las cosas buenas que ha dejado todo este virus, ¿verdad? Y esa pandemia que se está dando es esto, ¿verdad? Innovar en formas más ágiles tal vez de impartir una lección y sería cuestión de irnos acomodando. La intención es que todos estén contentos con esto y si hay algo que ocupen que mejoremos o que reforcemos algún tipo de comunicación o ejercicio, ahí no, me lo hacen saber. Profe, Dígame, el examen, ¿cuándo lo hacemos? a continuar desarrollando este 10.7. Este 10.7 nos pide encontrar el coeficiente de fricción estático necesario para mantener en movimiento a 20 metros sobre segundo en una curva cuyo radio es de 84 metros. Este ejemplo igual es de fuerza centrípeta. Denme para revisar nada más de dónde sacamos estas fórmulas de acá de la 1017. Vamos a devolvernos para que la veamos acá. Es esta. Que entonces vamos a desarrollarla. Hacia abajo voy a tener la masa y la gravedad. Aquí arriba tengo la normal. Y aquí vamos a tener la fuerza de fricción, que equivale igual a la fuerza centrípeta, ¿verdad? Fuerza de fricción en este caso la estática. Entonces tengo el coeficiente por la normal, que es masa por la gravedad, multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a volver eso un poco. Masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Vean que las masas aquí se nos cancelan y como andamos buscando el coeficiente, esta gravedad pasa al otro lado a dividir. Entonces tengo aquí la velocidad al cuadrado entre G por R. Vamos a ver cómo nos da esto. La velocidad al cuadrado son 20 metros sobre segundo elevado a la 2. Y lo dividimos entre 9,8 por el radio, que son 84. Y eso da 0,486.
Y no tiene unidades porque recordemos que el coeficiente es adimensional, 0,486. ¿Queda claro este ejemplo? Ya. ¿Alguna otra que quieran realizar? Y yo creo que ya hemos hecho las más difíciles, ¿verdad?